estaremos viendo operadores. Los operadores, digamos que tienen una clasificación, y si los clasificamos podríamos hacerlo de esta forma. Tenemos los de asignación. Los de asignación van a ser básicamente el igual, cuando le pasamos un valor a otra variable. Tenemos otros operadores que se conocen como operadores matemáticos, son con los que estamos más familiarizados: la suma, la resta, la multiplicación y cosas por el estilo. En este caso hay dos tipos, los unarios y los binarios. Los unarios van a actuar sobre una misma variable y los binarios sobre dos variables. Estaremos viendo algunos ejemplos a continuación. Y finalmente tenemos los operadores condicionales, de los que hablaremos en alguna otra ocasión. En este momento no hablaremos de ellos, pero son de los operadores menos conocidos, pero de mayor utilidad. Estaremos hablando de ellos en alguna sesión más adelante. Vale la pena dedicarle todo una sesión. Entonces, empezaremos con los operadores de asignación. Como bien les decía, es básicamente el igual. Entonces, lo que hacemos con el igual es darle un valor a una variable casi siempre. En este caso, por ejemplo, tenemos que voy a asignar el carácter a la variable letra. Letra seguramente fue declarado como un char. Y entonces, este carácter, que está entre comillas simples, lo voy a asignar a esta variable que se llama letra. Lo mismo sucede si nosotros tenemos una variable que ya sería declarada, por ejemplo, como un entero, como un int. En este caso tendríamos la variable num, que va a valer 5. Es decir, este valor es el que se ha asignado a esta variable. Siempre va a ser el valor de la derecha hacia la variable que tenemos en la izquierda. Hay que tener mucho cuidado porque si no tenemos práctica en programación, queremos a veces hacerlo al revés. Entonces nada más hay que tener cuidado en este aspecto. Y bueno, tenemos que los operadores de asignación los podemos mezclar con los operadores matemáticos sobre una misma variable. En este caso, por ejemplo, tenemos que num más igual a 2, esta es nuestra expresión, la que tenemos aquí abajo. Y esto quiere decir básicamente que a la variable número le voy a incrementar 2 unidades. Es decir, que es como si tuviéramos que el número va a ser igual a él mismo más 2. Entonces es lo que tenemos en nuestras variables de asignación básicamente. Y así como hacemos el incremento en este caso, estaríamos haciendo la multiplicación, la resta, la suma y la división. Los otros operadores que tenemos son los operadores unarios, que son parte de los matemáticos de los que ya hablábamos. Estos van a ir sobre una sola variable. Es el típico más y menos menos. Son 2 más y 2 menos. Eso implica que voy a incrementar en una unidad esa variable. Entonces, si yo tengo un num más, eso quiere decir que el número va a ser igual a número más 1. Si yo tengo un num menos menos, eso implica que el número va a ser igual a él mismo menos 1 como tal. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo y nos dice cuánto vale i y j al terminar este código. ¿Pueden deducirlo? Noten que declaramos primero i y j como enteros. La i tiene un valor de 10 inicialmente y luego la j tiene un valor de 7. Después de esta línea, j estaría valiendo 8 porque la j se está incrementando. Y por otro lado, la i se está decrementando en 1. Es decir, que después de esta línea, esta i estaría valiendo 9. Espero que con esto quede más claro esta parte de los operadores unarios. Son muy utilizados sobre todo en la parte de ciclos, en el ciclo for, que bueno, eventualmente estaremos viendo. Los otros operadores que tenemos son los operadores binarios. Estos van a relacionar dos variables, de ahí el nombre de binarios. Entonces vamos a tener una expresión como esta, b más c. Esta ya sería mi operación de suma entre la variable b y la variable c. Este es el operador binario como tal. Sin embargo, casi siempre una operación la guardamos nosotros. Esta operación nosotros casi siempre la estaremos guardando en una tercera variable. Entonces, en realidad lo que tendremos será una expresión como la que tenemos aquí abajo, donde b y c son sumados y guardados en a. Tenemos, varios operadores en este sentido que en realidad son un poco más conocidos hacia nosotros o que estamos más familiarizados con ellos. Tenemos la multiplicación, la división, la operación de módulo, la suma y la resta. Vamos a ahondar ahorita en estos precisamente, vamos a ver unos ejemplos. Entonces, vamos a empezar con la suma y la resta, que es con lo más común, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo, que 7 se suma con 3. Noten que estoy utilizando valores y no precisamente variables. Entonces, si 7 le sumo 3, me va a dar 10. Y ese 10 se va a estar guardando en esta A.
Si a ese 7 le resto los 3, entonces el resultado de esta resta es un 4 y esta variable b estaría valiendo ese 4. Vamos a ver los otros tres operadores. ¿Qué pasa con la multiplicación? En la multiplicación vamos a hacer la multiplicación de 3 por 7, bueno, 7 por 3, y entonces el valor de esta operación, el 21, se estará guardando en esta variable z. Para la división va muy de la mano, por así decirlo, con módulo. Si yo hago la típica operación de 7 entre 3, sabemos que 7 entre 3 me da 2 y sobra 1. El 2 se guarda, es el resultado de la división, y ese sobra 1, ese residuo, se guarda en la operación de módulo. ¿Qué es la diferencia entre estos dos? Noten que uno se pone con la diagonal y con la diagonal como tal, y el otro se está poniendo con el símbolo de porcentaje, por así decirlo, para hacer la operación. Estos operadores responden a algo que se conoce como precedencia, es decir, que unos son más importantes que otros, o más bien unos se realiza la operación antes que otros. El operador que tiene más precedencia siempre será el paréntesis como tal. Tenemos después, el lunario va más abajo, tenemos la multiplicación, la división y el módulo, que sería el siguiente nivel de precedencia. Después tenemos la sumatoria, el más o el menos. De tal forma que si yo tengo una expresión en la que hago una multiplicación y una suma, primero voy a hacer siempre la multiplicación y después voy a hacer la suma. Tenemos otros operadores, los relacionales lógicos y condicionales, que estaremos profundizando más adelante, pero también tienen una precedencia como tal. Y bueno, y la última operación que estamos haciendo siempre es el igual, ¿no? La asignación como tal. Entonces veamos unos ejemplos. Aquí en el primero tenemos que x es igual a a más b. Entonces lo primero que hacemos es la suma y después hacemos la igualación. Entonces primero hacemos este más y después hacemos este igual, por así decirlo. Entonces primero va el más, que sería el primer elemento que vamos a realizar, y el segundo que estaríamos haciendo sería este igual. Veamos esta otra expresión que tenemos acá abajo. Acá tenemos una igual, una resta y una multiplicación. Decíamos que la multiplicación tenía mayor precedencia que la resta como tal. Entonces lo primero que estaríamos haciendo sería esta multiplicación que tenemos aquí. Después estaríamos haciendo la resta y al final estaríamos haciendo esta igualación. Noten que si leemos la expresión podríamos pensar que primero hacemos la resta y luego la multiplicación, pero en este caso la multiplicación está arriba de la resta. Veamos esta parte. Decimos que esta multiplicación está arriba de la resta, así que primero estaremos haciendo la multiplicación y luego estaremos haciendo la resta. Es lo que tenemos acá. Si ponemos paréntesis, básicamente nuestra expresión se vería como la que tenemos aquí abajo, ¿no? Estaríamos diciendo que C se multiplica con B y el resultado de esto es restado a A. Y bueno, ya finalmente se asigna a X como tal. Veamos este otro ejemplo. Tenemos una división, una suma y una multiplicación. Aquí la multiplicación y la división tienen más precedencia que la suma, así que serían las primeras operaciones que realizamos. De estas dos, ¿cuál haríamos primero? Bueno, resulta que si tienen la misma precedencia, la que vamos a realizar primero es la primera que aparezca. Entonces, la primera en aparecer es en este caso la división. Entonces, la división sería la primera operación que hacemos. Después haríamos la multiplicación y finalmente estaríamos haciendo esta suma. El resultado de toda esta operación ya lo estaríamos asignando a la X como tal, guardando en esta parte como tal. A eso nos referimos con la precedencia de operadores, ver qué operación se realiza sobre otra. ¿Se puede usar también paréntesis para no confundirnos? Sí, pero este es un exceso de paréntesis. Además nos da una expresión mucho más sucia, por así decirlo. Vean esta expresión que tenemos aquí, esta que veíamos. Esta expresión tiene muchísimos paréntesis y no es tan limpia, digamos, de leer comparada con esta otra que tenemos acá arriba. Esta es mucho más limpia. Entonces, nada más sabiendo la precedencia, deberíamos de tener cuidado para no caer en un exceso de paréntesis que a veces nos hace mucho más compleja la expresión. Eso es todo por el momento en operadores. Estaremos detallando algunos otros operadores más adelante, sobre todo cuando ya hablemos más de la parte de condicionales.